Cordial salud. La presente socialización de investigación educativa aplicada de métodos cuantitativos en cuanto a técnicas para el análisis de datos cuantitativos está referida a propiedades que se dan en las personas o grupos sociales en modalidades o en magnitudes diferentes. Para esto vamos a tratar las nociones básicas de estadística para el análisis de datos, que debe partir de la organización y presentación de datos. En un trabajo estadístico siempre se dispone de muchos datos que definitivamente tienen que ser clasificados, ordenados y presentados adecuadamente, de tal manera que facilite la comprensión, descripción y análisis del fenómeno estudiado para obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. Para esta organización y presentación de datos se realizan estas etapas que vamos a estudiar a continuación. Primero, la evaluación y crítica, que consiste en inspeccionar la validez y confiabilidad de los datos para corregir los errores y omisiones de acuerdo a ciertas reglas. Segundo, la codificación, que es la técnica mediante la cual los datos numérica o verbal se convierten en un número que permite su procesamiento electrónico. Clasificación, consiste en establecer las categorías de las variables. Otra etapa, procesamiento de tabulación de los datos, que es la contabilización o registro de un número de casos en cada una de las categorías de la variable. El plan de tabulación es el primer ordenamiento de los datos, son para construir las llamadas tablas estadísticas. Y finalmente la presentación de los datos, y es donde los resultados de la tabulación, una vez evaluados, se presentan en cuadros y gráficos estadísticos. La presentación implica tener información estadística organizada para proceder al análisis e interpretación de los resultados y de los aspectos considerados de la población en estudio. Pero también debemos tener en cuenta que es una estadística, que podríamos resumirlo como un estudio que reúne, clasifica, recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para llegar a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos. Es un método científico, es una ciencia de cálculo. Ahora sí vamos a centrarnos en nuestro estudio, que es la estadística univariada, que es el análisis primario, donde las características o propiedades de las personas han de medirse una a una de un modo univariado y si se presenta de esa manera decimos que es un análisis univariado. Los datos básicos que conocemos como la media, la mediana, la moda, la varianza de los porcentajes, entre otros, miden una variable, es decir, fueron hechos univariados. En conclusión, podemos decir que cuando un análisis presenta características de forma igualada, estamos en presencia de un análisis estadístico variado. En un estudio univariado se examinan los efectos de la variable independiente sobre una variable dependiente única. Para este estudio experimental, al grupo experimental se le da el tratamiento, por ejemplo un medicamento, y no se le da el tratamiento al grupo de control. Con las características univariantes se intenta establecer una relación causal entre la variable independiente y un cambio en la variable dependiente. Los estudios univariados también pueden tener más de una variable independiente, un cóctel de fármacos, siempre y cuando todavía hay una única variable dependiente. Pero veamos qué es una estadística descriptiva univariante. Esta se centra en el análisis de una característica o cualidad del individuo. Las características a analizar presentan modalidades exhaustivas y mutuamente excluyentes. Dependiendo del tipo de modalidad de las características que de forma general denominaremos variables, pueden ser características cualitativas o atributos o características cuantitativas o variables. En los atributos tenemos el ejemplo del sexo, el estado civil, el nivel de estudios de un individuo. Y en las características cuantitativas tenemos el ejemplo de los miembros de una familia o la renta. La variable puede tener poco valor y bien diferenciada en el número de los miembros de la familia o mucho valor en cuanto a la renta. ¿Qué nos pueden llegar a categorizar una característica numérica con un atributo ordinal? Ahora vamos a trabajar las medidas de tendencia central o oposición, que son medidas que tratan de representar la tendencia de los valores de las variables. Entre ellas se tienen la media aritmética, la media ponderada, la media geométrica, la media armónica, la moda y la mediana. Cada una de estas tiene su propia fórmula de cálculo
Y vamos a empezar por la media aritmética, que comúnmente se le conoce con el nombre de promedio y es un valor típico representativo de todos los datos de una población o de una muestra. Tenemos como ejemplo el cálculo de la edad promedio de 5 niños que tienen las siguientes edades: 6, 6, 7, 8, 9 años, donde se le hace el cálculo de la fórmula y llegamos a la conclusión que su resultado es 7.52 años. La media ponderada, que es un promedio donde se tiene en cuenta todos los valores, pero cada uno tiene diferente importancia o peso. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, que es el promedio ponderado de la nota semestral de un estudiante universitario, donde se calcula la asignatura, la nota y el crédito. La media geométrica se utiliza para calcular la media de números, índices, proporciones y valores que presente crecimiento geométrico. Está la fórmula de cálculo y tenemos un ejemplo muy significativo, que es el promedio de crecimiento de una población durante los últimos 5 años, donde nos entregan la tasa promedio y se hace el cálculo. Ahora vamos a estudiar la media armónica, que se utiliza para el cálculo de promedios de tasas de cambio, tales como natalidad, mortalidad y velocidades. La fórmula de cálculo es la que se presenta y tenemos un ejemplo muy significativo, que es el recorrido entre dos ciudades. Un auto va a una velocidad de 80 km por hora y regresa a una velocidad de 50 km por hora para calcular la velocidad de la media. La moda, que es el valor que más se repite en una serie de números y por consiguiente se destaca más claramente sobre las demás. Se utiliza cuando la distribución es asimétrica y el valor unimodal o varios valores multimodal son superiores a las demás. Se utiliza para variables con nivel de medición nominal, ordinal, intervalo o razón. Y tenemos como ejemplo la demanda que se presenta en los hospitales en el servicio de urgencia durante una semana. Nos hablan del día, la demanda diaria, para llegar a la conclusión que los días de mayor modalidad o demanda en los días sábados y domingos. La mediana, que es el valor que mide la serie de números en dos partes iguales, es decir, el 50% de los valores están por debajo de él y la otra mitad son mayores. Se utiliza cuando la posición es asimétrica, es decir, cuando la distribución presenta valores extremos muy pequeños o muy altos. Es una medida donde importa el valor que está en la medida de los datos, por consiguiente no se debe alterar por los valores extremos. Y aquí tenemos un ejemplo, que es calcular el valor de la mediana de los siguientes valores, donde se realiza todo el proceso como ordenar los valores de mayor a menor o de menor a mayor, se calcula el valor de posición de la mitad y se hace el coeficiente n sobre 2 y se calcula el valor que corresponde a esta posición. Seguidamente vamos a traer las medidas de variabilidad o dispersión. Las medidas de dispersión, ya sean con datos agrupados o no agrupados, permiten identificar qué tan próximos o distantes están los datos con respecto a un valor de referencia. Un análisis de los datos que se apoyan los valores de la mediana, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y el rango permiten poner hipótesis acerca del comportamiento de un grupo de valores de forma mucho más acertada en comparación a mirar solo un dato. Hay dos tipos de medidas de dispersión muy utilizadas en estadística, que es la varianza y la desviación de estándar. Entonces, por ejemplo, calcular la varianza y la desviación de las siguientes edades de los niños de 5, 6, 7, 8 y 9 años respectivamente. Las medidas de variación y dispersión son el rango, por ejemplo, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos observados. Es la más simple y no cuenta absolutamente nada sobre la atribución de los datos del mismo. Y en el ejemplo vemos las distribuciones de datos totalmente diferentes con igual rango. Y podemos ver una gráfica que nos demuestra este tipo de medida. La desviación estándar o típica se define como la raíz cuadrada de la medida de los cuadrados de la desviación con respecto a la medida de los valores. En forma compacta, aquí tenemos dos ecuaciones que se aplican en el ejemplo de calcular la desviación estándar del siguiente conjunto de datos: 5, 8, 10, 12 y 16, donde al despejar la ecuación, al despejar la fórmula, llegamos a un resultado que es S igual a 3.7945. Desviación estándar para datos agrupados. Se aplica la siguiente fórmula.
donde n es la cantidad de datos, f es la frecuencia absoluta de cada intervalo, d es la distancia en clase, desde cada clase a la clase que contiene la medida supuesta, y amplitud de las clases igual para todos. Ejemplo, calcular la desviación estándar del siguiente grupo de datos agrupados. Está la clase, está la frecuencia, y la solución para colocar la desviación estándar de los datos se determina primero en qué clase se encuentra la mediana. Como son 110 datos, la mediana tendrá la posición 111/2 para llegar al 55.5. Medidas de forma asimétrica o kurtosis. Asimétrica, la curva que forma los valores de la serie presenta la misma forma de izquierda a derecha o de un valor central o medida aritmética. Podemos hablar de simétrica porque la misma cantidad de valores a los dos lados se da, o de asimétrica positiva porque el valor tiende a ser mayor en la parte izquierda que en la derecha, y la medida asimétrica negativa tiende a tener mayor valor en la parte derecha de la media. ¿Cómo lo podemos evidenciar en la gráfica? Kurtosis. Analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Entonces tenemos la curva leptocúrtica, la curva mesocúrtica y la curva platicúrtica, que nos dan una distribución simétrica de la media, la mediana y la moda. Finalmente se puede decir que para detectar tanto la simétrica como la kurtosis es útil dibujar el histograma. Además, para simetría se comparan las medidas de posición, media, mediana y moda. Medidas individuales es la donde podemos realizar registros de datos que ocurren en el pasado. Los hechos se registran a medida que ocurren. Hay una retrospectiva, periodo, fecha actual, diseño de estudio y una prospectiva. ¿Qué es la elaboración de baremos? Un baremo es una tabla de cálculo que evita la tarea de realizar esos cálculos al público en general o a un público específico. Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo. Un ejemplo sería la medición de la variable, estrategias de aprendizaje bajo el enfoque de aprendizaje significativo. Se conoce también como baremo a una tabla o un cuadro que permite llevar cuentas ajustadas, que permiten la evaluación de datos y un listado de precios. Es utilizado muy frecuentemente en el Poder Judicial cuando se realiza un daño físico a una persona para poder obligar a un seguro a que lo indemnice. Estadística bivariada. La estadística bivariada es el estudio de sucesos en los que intervienen dos variables simultáneas. La estadística bivariada sirve para describir conjuntamente dos variables estadísticas y establecer si existe una asociación entre estas dos variables, ya sean dependientes o independientes. Nos sirve para determinar cuál es la relación de asociación entre las dos variables aleatorias. Asociación entre ambas, contrastar hipótesis o grado de asociación. Medidas de relación. Las medidas de relación nos sirven para medir o contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor a los objetos. Todo lo que existe está en una cierta cantidad y se puede medir. Esto no se asigna de forma arbitraria, sino que se rigen por ciertas reglas, se establece un sistema empírico y está dado lugar a un sistema formal. Mientras se guarda la relación formal, el sistema numérico representa adecuadamente al sistema formal. La medición nos permite alejarnos de la realidad para formarla a partir de los números. Y aquí podemos hablar de la covarianza, que mide la relación lineal entre dos variables. Pero debemos hablar del coeficiente de relación biserial y biserial puntual, que es la correlación, la relación que mantienen dos entre sí. Ejemplo, los dobles excelentes versus el anticonceptivo. Puede ser negativo, positivo o nula. Se utiliza en la investigación correlacional de tipo cuantitativo, donde existe una relación estadística entre dos o más variables. Permite determinar qué tan fuerte es la relación. Estudio cuantitativo correlacional. Mide el grado de relación entre variables. Cuantifica relaciones, analiza la correlación y la hipótesis se somete a pruebas. Técnicas para hallar la correlación. Entonces, aquí tenemos algunas técnicas que se derivan de la
del coeficiente de Pearson, como son punto visceral, el punto visceral puntual, el coeficiente pi, el coeficiente Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman es la varianza dependiente de los valores de las variables y por tanto de sus unidades. De esta se desglosan los otros coeficientes, como lo son el punto visceral, que se utiliza cuando la variable dependiente utiliza valores continuos y la dependiente es dicótoma. El coeficiente de correlación visceral puntual, que se establece cuando se desea realizar la relación entre dos variables, una de las cuales es x, es categórica con dos categorías AB y la otra y es cuantitativa y esta se define como, y aquí podemos desglosar sus valores. El coeficiente pi, que también se deriva del coeficiente Spearman, que es expresado por la letra O y se emplea cuando nos encontramos ante dos variables dicotómicas. El coeficiente de Spearman, como me decía, es donde se mide la fuerza de relación lineal entre dos variantes cuando los rangos están ordenados en rango de 1 a n. Y es un rango estadístico que se asigna un valor o posición que asume una posición dentro de una distribución. Entonces, como dije, el coeficiente de relación o todos los coeficientes de codificación se derivan del Pearson, del cual podemos hablar del Spearman, del Kendall, el punto visceral, el pi, el contingencia y el tetracorito, los cuales permiten establecer relación entre las variables cuantitativas en un nivel de medición mínimo o un nivel de naturaleza lineal, donde hay un control de variables que intervienen para la interpretación de los datos en un grupo específico. Espero que todo lo socializado en este pequeño y corto video les sirva para enriquecer sus procesos de investigación y más aún el proceso de tabulación de datos. La bibliografía que presento a continuación se sugiere para enriquecer y retroalimentar todo este proceso y fortalecer lo que Sampieri nos socializa y nos comparte en sus diferentes investigaciones y socializaciones a nivel de foros, congresos o talleres de investigación. Mi nombre es Nidia Amparo Nieves Quintero, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá. Muchas gracias.